Juan 16, del versículo 16 a 24, y le voy a pedir a la hermana Brisa si puede leer acá enfrente. Le dimos su micrófono para podemos escucharla. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. La despedida de Jesús. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, se están preguntando, ¿qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que estaba por dar a luz siente dolores, porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia, por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán, y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Amén. Gracias, hermana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, como iglesia podemos crecer en madurez, Señor. Tú nos estás equipando para la buena obra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que se expresa en la iglesia. Que nosotros podemos crecer, Señor, a través de tu palabra y entender ese concepto bíblico de alegría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Jesús estaba con sus discípulos la última noche de su muerte, dándoles instrucciones para transmitir a la iglesia cuando se formara en Pentecostés. Cristo iba a cargar toda la pena y las consecuencias de nuestros pecados ante Dios. Y los discípulos estaban a punto de ver a su Salvador siendo azotado, castigado, llevando su cruz en lugar a donde iba a morir. Y finalmente colgado a esa cruz. Y no solamente eso, la gente iba a pasar y burlarse de él. Así iba a ser. Ellos pasaron, la última noche, estaban con el Señor, celebrando la Pascua, pasaron la noche con ellos despiertos, no tenían mucho de comer, Judas ya se fue, iba a traer hombres armados para traicionarlo, Pedro lo iba a negar 3 veces, y la multitud de Israel que gritaban, Hosana, hijo de David, ahora iban a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Lo que ellos estaban procesando emocionalmente era difícil. Porque ellos dejaron todo para seguir a Cristo. Dejaron sus trabajos, dejaron su negocio de sus familiares para seguir a Cristo. Y ahora Él estaba diciendo que se iba a ir. Y no solamente iba a ir, se iba a ser humillado públicamente. Eso no es fácil. Ninguno de nosotros podemos imaginar lo que ellos estaban procesando en ese momento como discípulos. Y sin embargo debemos preguntarnos, ¿qué esperanza tuvieron? ¿Qué esperanza tuvieron? Yo te voy a dar un ejemplo. Yo estaba leyendo un artículo sobre un chico de 14 años en los Estados Unidos que fue un parque, una atracción, un parque recreativo, 2022. Ahora, él quería subirse a una atracción que se llamaba caída libre. Lo levantan 122 metros arriba en el aire, lento,
Y ahí tú puedes ver todo el pasaje. Y después en segundos baja. Ahora, este niño que estaba con su mamá, suplicó a su mamá, vamos, quiero ir. Vete. Entonces la mamá estaba mirando mientras su hijo subía, metro por metro. Y cuando empezó a caerse, no pusieron el cinturón bien. Y el momento que cayó, porque cae rápido, se fue volando. Y su mamá, congelada, porque vio a su hijo volando en el aire, caerse en su cabeza y morir instantáneamente. Tú puedes imaginar el sufrimiento de esa mamá. Llevar a tu hijo para gozarse, subir una atracción, y por la negligencia de los trabajadores, vio a su hijo volando por el aire a morir instantáneamente. Ella no podía hacer nada para ayudarle, absolutamente nada. Y ese dolor y esa tristeza y esa imagen se va a quedar en su mente por siempre. Y sin embargo, ¿qué esperanza le queda a esa mamá sin Cristo? Es poco. Es poco. Vamos a meditar sobre nuestro pasaje. Y veremos también que la esperanza no es fugaz para los discípulos, los seguidores de Cristo. Jesús dio esperanza a los discípulos. Les dijo que la tristeza se iba a convertir, a mí me gusta la palabra transformar. La tristeza se iba a transformar en alegría. Ahora, la madre que perdió a su hijo, ella recibió una cantidad de dinero, recompensación. Pero dime, ¿ese dinero va a recuperar la vida de su hijo? No, absolutamente no. Pero para el creyente, ¿hay esperanza? Sí. Tenemos una esperanza que nadie puede quitarnos. Tenemos una esperanza y escuchamos la palabra esperanza y pensamos que es una posibilidad. Pero en Cristo, esperanza no es una posibilidad, es una garantía. Entonces tenemos la garantía que nuestra tristeza, y los discípulos tienen la garantía, que su tristeza se iba a transformar en alegría. Entonces vamos a ver el primer punto. Versículo 16 a 19. Yo lo titulé Ver y no ver. Mira lo que dice, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Suena como palabras confusivas, ¿no? Si alguien escucha esas palabras, ¿de qué habla Jesús? Ahora, nosotros leemos esas palabras y sabemos con claridad lo que Él estaba hablando, ¿sí o no? Nosotros sabemos lo que Él está hablando. Él está hablando de su muerte y resurrección. Sin embargo, los discípulos no sabían cómo se iba a desarrollar la historia. Entonces estaban un poquito confusos y tristes. Jesús estaba expresando dos ideas en versículo 16. La primera fue la crucifixión de Jesús y la sepultura de Jesús, en lo que ya no lo verán más. Ya no iban a ver. Ahora, nosotros cuando alguien muere, asumimos con buena razón que jamás vamos a ver a esa persona. ¿Sí o no? Igual con ellos. Yo quiero que ustedes piensen, son seres humanos. Entonces ellos pensaban, se iba a ir. Y si asumieron que iba a morir, que no creo que llegaron a ese punto, ellos iban a decir, entonces no vamos a ver a nuestro Salvador de nuevo. Ahora, los judíos creían en la vida después de la muerte y algunos creían en la resurrección, pero su entendimiento era totalmente limitado. Y especialmente si rechazaron a Jesús y lo que nosotros tenemos hoy día, el Nuevo Testamento. Su entendimiento era extremadamente limitado. La segunda idea fue de la resurrección, donde Cristo resucitará de entre los muertos
para vencer el pecado, el diablo, la muerte y beber toda la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Y después iban a verlo. Su resurrección afirmó que el Padre aceptó el pago en nuestro favor. Entonces, es esa declaración. Cuando Él dijo, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco, me verán. Nosotros tenemos la Biblia, yo lo puedo leer. Ok, mira, ¿cómo ellos no entendieron yo leyendo? Mira, todo acá, tengo todos los detalles acá. Es como tener las respuestas de la prueba que vamos a tomar en el seminario. Ya yo sé todas las respuestas. Ellos no tenían esas respuestas, estaban perdidos en un sentido, aunque Jesús le dio la información. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos en versículo 17-18, entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos decían? Un poco más y no me verán. Y de nuevo un poco más y me verán. ¿Y por qué yo voy al Padre? Y ojo, Él no dijo eso en el versículo 16. Él lo dijo eso un poquito más adelante, pero todavía lo tenían en mente. Por eso decían que es esto, ¿qué es esto que dice un poco y no sabemos qué hablaba? Ahora, la idea, una vez más, la idea del ver al Padre estaba expresada en versículo 10. Porque en versículo 10, vamos a ir al versículo 10 para verlo. Dice, de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y en nuestro versículo 17 y 18, ellos todavía tienen eso en mente. Y entonces preguntan, ¿por qué yo voy al Padre? Cuando Él dijo eso, ¿qué significa eso? Ellos no entendían lo que estaba diciendo. Porque ellos oponían que el Mesías iba a ser el gobernador del mundo. Iba a ser el Mesías político. Iba a ser el Mesías que iba a sacar a Israel de Roma y hacerlo la superpotencia en el mundo. Eso fue su pensamiento del Mesías. ¿Cómo era que los dejaba, iba al Padre y luego volvía a ellos? Escucha esa oración. No es fácil para ellos. Nosotros tenemos toda la Biblia, entonces entendemos la historia, pero ellos estaban en realidad en shock, congelados. ¿Qué significa Jesús? En versículo 1 al 5, Jesús le dijo que les convenía que se fuera porque recibirán el Espíritu Santo. Tienen todos esta información. Ellos estaban luchando porque no tenían una clara imagen, sino fragmentos de información, pero no tenían toda la historia en su mente. Es como una persona que no puede leer. ¿Ustedes han conocido personas que no pueden leer? Hay personas en mi familia que me imagino que no pueden leer. Ellos ven marcas en una página. Ellos ven estas marcas en un papel, pero no tiene sentido para ellos. No tiene sentido, porque no sabe el significado de las marcas. No sabe cómo juntar esas marcas. No saben cómo pronunciar esas marcas. Entonces no pueden articular la idea que dice el libro. Los discípulos no podían entender. Solamente tenían información, pero no tenían una idea clara. Ahora, yo he mencionado esto en otras prédicas en Juan, pero yo quiero seguir martillando esta idea en nuestros corazones hasta que se convierta en una realidad en nuestras vidas. Solo porque no entendemos algo en la Biblia, no significa que no debemos creerlo u obedecerlo. Porque yo no entiendo algo, no me excusa para desobedecer y creer la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes captan eso, porque muchos de nosotros tenemos esa tendencia, porque yo no entiendo, yo no voy a obedecer. Hasta que yo entiendo, yo voy a obedecer. Ahora, debemos buscar y estudiar la palabra de Dios para entender lo que significa, pero mientras nosotros obedecemos. Así debería ser. Ellos no entendían, pero confiaban en el Señor.
Y el versículo 19 dice, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, están discutiendo entre ustedes sobre esto, porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Jesús, con el atributo de la omnisciencia, entendió sus mentes y corazones y tomó la iniciativa para consolar a los discípulos que dudaban de toda esta información que ellos tenían, en cual ellos no podían armar. Pero los discípulos creían en su Salvador, pero no entendían lo que decía. Déjame decirte algo ahora. Cada uno de nosotros, aunque no entendemos, tenemos la responsabilidad de someternos. Tú no me vas a decir, tú no me vas a convencer. No, yo no sabía. Sí, muchas veces sabemos, es que no queremos someternos. Y usamos eso como una excusa. Usamos esa excusa para escondernos en nuestros deseos pecaminosos. Pero estamos llamados a obedecer a pesar de que nosotros entendemos. Y dame decirte algo, Dios no es un Dios ignorante, es un Dios ordenado. Él dio toda esta palabra para que nosotros entendamos esta palabra. Pero muchos de nosotros tenemos años y años y años y años y años en la fe y nunca leímos este libro. Yo no entiendo. Somos una iglesia. Amén. Amamos al Señor. Amén. Vamos a leer su palabra. Ignorancia acá, ignorancia, no debería pasar. Porque varios de nosotros tenemos cantidad de Biblias en nuestra casa. A veces lo usamos para ponerlo en la mesa ahí para que se vea bonito cuando vienen las visitas, pero está lleno de polvo. Y si tú abres la Biblia, es nuevo. Porque no lo abran. Y todavía las hojas están pegándose, porque es nuevo. Así somos nosotros. Tenemos cantidades de Biblias en nuestra casa, pero no leemos la Biblia. Los discípulos no entendían lo que estaba diciendo Jesús, pero creían en Él. Creían en Él, no entendemos, pero sabemos quién es, con quién estamos hablando. Que me lleva al segundo punto. La tristeza convertida en alegría. Y acá vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. El versículo 20 al 22. Mira lo que Jesús dijo en versículo 20. Capítulo 16, versículo 20. En verdad les digo, ahora en griego es amén, amén. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán mientras el mundo se ¿qué? Alegrará. Eso es interesante. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Jesús dijo, de cierto, o de cierto os digo, o de cierto les digo. Y esa frase, que ya lo mencioné en varias otras prédicas, pero lo voy a mencionar de nuevo, significa que está a punto de decir algo importante y absolutamente cierto a sus discípulos, y ellos necesitaban prestar atención. Tenían que prestar atención a lo que seguía. Porque iba a decir algo absoluto, algo fiel, algo que trasciende todos sus sentimientos, toda cultura. Una vez más, esa palabra te dice amén, amén. Es para que nosotros prestamos atención. Prestamos atención. El ejemplo que yo usé la última vez es que cuando nuestros padres nos llaman por todo nuestro nombre, cada nombre, el primero, segundo y el tercero, nosotros tenemos que prestar atención. Cuando ellos gritan todo tu nombre, ya tú sabes que algo está pasando. O el fin del mundo, no limpiamos la casa, qué sé yo. Pero cuando nos llaman por nombre, ya sabemos que algo normalmente es malo. Y Él está diciendo lo que viene cuando Dios dice en su palabra, de cierto, es porque viene algo absoluto. Dijo que llorarán y se lamentarán. Y dado el hecho que estaban a punto a ver a su Salvador humillado, tenía razón. Era apropiado. Iban a llorar. Iban a llorar.
Estaba apropiada sus sentimientos. Y déjame decirte eso también, porque hay muchos cristianos que dicen no lloren, no sienten, nos dicen todo tipo de tonterías. Pero no debería ser así. Vamos a llorar, vamos a sufrir. Y nosotros deberíamos llorar con los que lloran, dice la palabra de Dios. Entonces no diga a una persona que no llora. Es la peor cosa que podemos decir. Porque somos seres humanos. Tenemos un corazón, ¿sí o no? Amén. Si estamos respirando, tenemos corazón, amén. Y hay sentimientos. Pero no queremos poner esos sentimientos sobre la palabra de Dios. Ahora, en griego, llorar significa una profunda tristeza, angustia y llanto. Lamentarse es vocalizar ese dolor en voz alto, como cuando una madre pierde a su hijo, como en ese caso. Ahora, la mamá hablando, cuando vio a su hijo morir, ella se quedó en shock. Porque primero es, no puede ser mi hijo. Segundo es, no es mi hijo. Pero te acerca al cuerpo, es tu hijo. Yo no le voy a decir a esa madre en ese entonces, no llore. Sería ilógico. Esa tristeza era real. Era no solamente tristeza, era llantos. Llorar, vocalizando nuestro dolor. ¿Alguna vez ustedes han llorado así? Algo te impactó tan fuerte que no podía controlar tu corazón. No podía mantenerte estoico. Tenía que llorar al Dios en cual nosotros servimos. Puede ser en alegría, puede ser en tristeza, pero pasa. Y esos momentos deberían llevarnos para descansar más en Dios. Eso es lo que debería ser. Los discípulos ya estaban adoloridos. Y preocupados porque Jesús dijo, yo me voy y ustedes no pueden ir. Dile eso a alguien como Samuel. Dile eso a alguien como Samuel. Cuando Eliana tenía 3 años, me voy y tú no puedes ir. Ya. Era un desastre. Ellos no entendían. Pero yo también, poniéndome en esa posición, yo no iba a entender tampoco. Tenemos emociones y esas emociones son reales. Pero esas emociones siempre deberían llevarnos a los pies de Cristo. Si no te lleva a los pies de Cristo, te está dejando llevar por tus emociones. Cuídense, porque tenemos esa tendencia. Y sin embargo, en el momento que veían, iban a experimentar a su Salvador aplastado en esa cruz, su llanto, su tristeza iba a subir a otro nivel, como la mamá que vio a su hijo morir. Y mientras todos los verdaderos discípulos lloraban y lamentaban, cuando Jesús estaba en esa cruz, el mundo dice que el pasaje, el mundo estaba contento. El mundo estaba contento, dice el versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20. Y en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo sé que alegrará. El mundo estaba feliz que Cristo estaba en esa cruz. Ellos estaban felices porque ya Cristo murió. Jesús murió. Este hombre que era una plaga para ellos. Y yo quiero que ustedes vean algo. Dice el mundo en versículo 20. El mundo. Ahora, yo quiero que ustedes vean. En este pasaje, el mundo significa algo bien específico. Significa a todos los incrédulos de Israel. Y yo quiero que ustedes entiendan eso, porque cuando leemos mundo en la Biblia, pensamos que es el mundo. No, pero acá está hablando de un grupo bien específico. Los judíos incrédulos.
Mundo no siempre significa mundo. Eso suena extraño, pero así es. En Juan 3:16, por tanto amó Dios ¿al qué? Al mundo. Ahora, sabemos que no todo el mundo va al cielo, ¿sí o no? Correcto. Entonces, el mundo significa aquellos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvados. Eso es lo que significa el mundo, para recibir el amor incondicional de Dios encontrado en Cristo. Tenemos que cuidarnos para entender que la palabra mundo siempre se define por el contexto del pasaje. Lo digo porque vale la pena mencionarlo, porque es un pasaje claro a donde podemos ver que el mundo no significa mundo, significa los judíos que los rechazaron, significa los demonios, Satanás. Así que los discípulos lloraban, se lamentaban y el mundo estaba contento. Fiesta. Amén, murió Jesús. Estaban bien emocionados porque este hombre que causó tanta confusión en Israel estaba muriendo. Qué interesante. Yo quiero que ustedes vean. Los discípulos estaban llorando y el mundo estaba alegre, pero es el mismo evento, la muerte de Jesús. El mismo evento, no pierda ese punto. Es el mismo acontecimiento, pero dos respuestas diferentes. Uno tiene un corazón renovado y el otro tiene un corazón de piedra. Uno abraza a Cristo y el otro rechaza a Cristo. Pero déjame decirte algo acá. Siempre debe haber una diferencia en cómo responde la iglesia y cómo lo hace el mundo. Siempre debería haber una diferencia. Si el mundo quiere sexualizar todo, nosotros deberíamos odiarlo. Si el mundo abraza el aborto, nosotros debemos decir no. Si el mundo quiere redefinir el matrimonio, dicen hasta acá nada más. Yo quiero, cuando la iglesia camina en la verdad, siempre va a ir contra el mundo. Siempre va a ir contra el mundo, sin excepción. Porque compartimos valores diferentes, como mencioné hace algunas semanas. Es cuando la iglesia compromete la verdad que dejamos de hacer la iglesia y nos parecemos cada vez más al mundo. Y yo estoy convencido de que la iglesia acá del Perú, es débil porque ha normalizado en abrazar los valores del mundo. Así es. Y ustedes van a decir, no, ¿cómo tú vas a hablar de mi país así? Es igual en los Estados Unidos. Es igual en Europa. Es igual en Australia. Es igual. Pero yo vivo acá y este es mi contexto. Y la iglesia que yo veo acá es débil porque se comprometen para ignorar la palabra de Dios. Y después dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué la iglesia es tan débil? Déjame decirte, hermanos, tenemos muchas iglesias, y a mí no me gusta hablar mal de la novia de Cristo. No me gusta hablar mal de la novia de Cristo. Pero tenemos que ser honestos. Hay muchas iglesias a donde los pastores ya no predican todo el consejo de Dios. Hay muchas iglesias a donde no hay pastores que son llamados divinamente por Él, sino son hombres autonombrados como pastores. Pero déjame decirte algo, el mundo y la iglesia deben estar siempre en contraposición. Siempre. Si el mundo dice A, vamos a decir B. Si ellos dicen C, vamos a ir A. Nunca vamos a estar en la misma página. Jamás, lo voy a repetir, nunca vamos a estar en la misma página. Y si estamos en la misma página, cuídate, porque hay un juego político. Hay un juego político que se quieren aprovechar.
Porque nosotros tenemos una perspectiva bíblica y ellos viven a través de sus deseos pecaminosos. Entonces los discípulos se estaban llorando mientras el mundo estaba gozoso. ¿Por qué? Porque por fin mataron a Jesús. Y después Jesús les dijo que en su tristeza, en esa tristeza tan profunda de ver a su Mesías humillado, ese viernes, esa tristeza se iba a convertir en alegría. Porque el domingo iban a ver a su Salvador resucitado. Entonces, el diablo, los demonios y el mundo pensaron que ganaron la guerra, la batalla, y estaban en una fiesta por 3 días. Pero al final, su gozo se convirtió en tristeza, y la tristeza de los discípulos se convirtió en alegría eterna. Así es. Y yo quiero que ustedes vean, en Juan 12:20, no tiene que ir. Bueno, vamos a leerlo, Juan 12:20. Nunca duele leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Había unos griegos entre los que sabían adorar en la fiesta, y estos fueron a Felipe, y era de Bethsaida, de Galilea, y se rogaban. Gracias. Señor, queremos ver al Jesús. Señor, queremos ver al Jesús. Ellos querían ver a Jesús, iban a ver a Jesús. Ellos estaban emocionados. Iban a ver a Jesús. Ahora, una vez más, nosotros esperamos que alguien muera y jamás lo vamos a ver. Pero Jesús está diciendo que iban a ver a su persona. Y eso es precioso. Y nosotros creemos y nos congregamos los domingos porque creemos que Él resucitó. ¿Qué día? El domingo. Así es. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. Jesús se apareció, después de la resurrección, Jesús se apareció a varias personas. Se apareció a varias personas. Y eso es precioso. Para ver a Jesús después de su muerte y verlo. Y a veces vemos en el texto, Jesús se aparece y después dice a sus discípulos, tócame, toca mis manos, toca mi costado, tócame. Al final, antes de subir al cielo, comió con ellos. Entonces nos muestra que no fue un espíritu, era un hombre glorificado. Su tristeza se transformó en alegría porque el Salvador estaba vivo. El Salvador estaba vivo. Ahora, la palabra convertir en griego significa nacer o hacerse. Y conlleva la idea de experimentar un cambio radical. Todo lo que Jesús dijo tuvo lugar. Y el momento que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos recordaron todas las palabras que ha dicho Jesús. Y tuvieron una imagen clara del Evangelio. Y predicaron de forma valiente, porque sabían que Él no estaba en esa tumba. Sabía que Él estaba a la diestra del Padre. Sabían porque lo vieron, lo tocaron. Y ahora Cristo moraba dentro de su corazón a través del Espíritu Santo. Y después Él les da una ilustración impresionante que los varones no pueden entender. Mira el versículo 20, 21 y 22. Él dijo, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, pero la alegría de que el niño ha nacido en el mundo. Y esta ilustración
significa poco para los hombres, porque no entendemos ese concepto. Y gracias a Dios yo no quiero entender. Dame decir eso claramente, no quiero entender eso. Amén, gracias, hermano. Ahora, yo lo mencioné la última vez que hablamos sobre esta idea de embarazo, pero yo no soy uno de esas personas que yo digo, nosotros estamos embarazados. No, ella está embarazada. Mi esposa estaba embarazada, yo no estaba embarazado. Los hombres hicimos eso para identificarnos con nuestras esposas, pero es una mentira, vamos a ser sinceros. Es una mentira. Es porque queremos acercarnos más a nuestras esposas, pero no. Nosotros no estamos embarazados. Las mujeres se embarazan. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero Él le dio una ilustración bien profunda en cual ellos podían entender. No se podían identificarte, pero sí podían entender. Para mostrarle este cambio transformador entre su tristeza y alegría. Cuando una mujer da luz, ahora, una vez más, no tengo experiencia, pero ¿es doloroso o no? Todas las mujeres dicen sí, amén. Los varones no digan nada, por favor, ahora. Manténganse callados. Ahora, yo estuve en la sala de parto en mis 3 hijos. Y eso fue una experiencia hermosa, porque yo vi a mis 3 hijos nacer. Pero en esa sala de parto, yo vi Dios obrando, pero también sentí la vida saliendo de mis manos, porque mi esposa apretaba así tan duro, porque sentía un dolor impresionante. Yo jamás he experimentado esa fuerza de mi esposa. Jamás. Es la única vez que esto debería doler. Pero la primera vez que abrazamos a nuestros hijos, es una experiencia que nunca podemos olvidar. Nunca podemos olvidar. Porque agarramos a nuestro hijo. El dolor, mi mano dolorosa, se convirtió en alegría. Porque estaba agarrando a mis 3 hijos. Es precioso. Pero no es algo que yo conozco de primera mano. Tampoco. Y yo entiendo eso. Mira, nos vamos a olvidar de muchas cosas. Nos vamos a olvidar de muchas cosas. Yo me puedo olvidar de muchas cosas y mi familia pueden dar testimonio de eso. Pero olvidar cuando yo primera vez cargué a Cristian, a Miqueas y a Liana, no voy a olvidar. Jamás lo voy a olvidar. Y yo soy papá. ¿Cuántos más las madres? No nos vamos a olvidar de esas cosas. Entonces mi hijo va a salir en algunas semanas. En mi mente, ¿sabe lo que yo veo? A mi bebé. A mi bebé. Pero ya no es bebé. Yo entiendo. Pero esa tristeza se convirtió en alegría. Y ahora cuando salen mis hijos, se va a convertir en tristeza. Y ahora tengo que confiar más en Cristo y confiar más en Dios, y va a doler, pero esa tristeza se va a convertir en gozo, porque yo sé que mis hijos están caminando en el temor del Señor. Hay muchas cosas que no vamos a olvidar. Y eso es precioso. Ellos no se iban a olvidar que su Señor y amo, nuestro Salvador, murió. Pero tampoco se iban a olvidar que resucitó. Y esa memoria se va a poner al costado. Y van a vivir en esa verdad. Y la aplicación de esa ilustración lo vemos en versículo 22. Mira lo que dice. Jesús dijo a sus discípulos: por tanto, o mejor dicho, en la misma manera, por tanto, ahora ustedes
tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez. Y su corazón se alegrará. Y nadie les quitará su gozo. Nadie quitará ese gozo. Jesús estaba diciendo que su tristeza se iba a transformar a alegría y jamás puede regresar a tristeza. Si algo es transformado, ya no es igual. Él iba a transformar esa tristeza en alegría. Y no solamente eso, esa resurrección iba a unir por primera vez a los discípulos a Cristo, porque iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces, después de experimentar la resurrección de Jesús, quedaron unidos en alma con Él, en esa cruz y en su resurrección, por el Espíritu Santo que lo impulsó para predicar el Evangelio con valentía, sin vergüenza. Eso porque yo siempre pregunto, si hay un cristiano que dice que es ser cristiano, pero se avergüenza del Evangelio, algo está mal. Porque si nosotros experimentamos a Jesús en nuestros corazones, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Yo no tomé a mis hijos y decía, ay, qué lindo, y lo dejé ahí. No, cambió mi vida. Cambió nuestra vida. Va a haber un cambio. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Sería imposible que tú me digas que tuviste una experiencia con Jesús, pero no haya un cambio radical. No. Su alegría se convirtió, se transformó a una alegría eterna. Y déjame decirte, alegría que no simplemente significa feliz. Significa estar totalmente abrumados por una alegría que no se puede contener. Es precioso saber que nuestro Señor ha resucitado. Es precioso. Entonces, si alguien nos dice algo mal, si alguien nos ofende, muchas veces nuestra tristeza domina nuestras vidas y quita el gozo que tenemos. ¿Han notado eso? Cuando alguien nos ofende, cuando nos roban, cuando nos dicen cualquier cosa, se va nuestra alegría. Si tenemos una discusión fuerte con nuestro cónyuge, ahí se pierde la alegría. Si nuestros hijos se están comportando mal, ahí pierde la alegría. La mayoría de las veces, nuestra alegría está ligada con los acontecimientos actuales de nuestra vida. Entonces, si todo va bien en nuestras vidas, entonces estamos contentos. Si algo va mal, cara larga. Y caminan así, con cara larga. Y todo el mundo va a saber que estamos tristes. Porque queremos expresarlo así. Porque no podemos esconderlo. Muchas veces nuestra alegría está ligada con las circunstancias. Y en este pasaje su alegría está ligada a Jesucristo, que es eterno. No olvide eso. Quien dijo en versículo 22, y nadie les quitará su gozo. Nadie les quitará su gozo. Y yo quiero que ustedes captan esta idea. Ese gozo es eterno. No se puede perder, pero yo sí lo puedo entregar y dejarlo en el piso y caminar como no existe. Eso sí puedo hacer. Porque yo quiero que ustedes entiendan, esa alegría no se puede transferir. No se puede transferir. Es perfecta
y eterna, porque Jesús es perfecto y eterno. Nadie puede quitarnos esa alegría. Nadie. Ni siquiera los momentos más difíciles en nuestras vidas, porque es divina. Esa alegría es divina. Se eleva por encima de nuestras circunstancias. Esa alegría es de Cristo y es divino y es para siempre. Es una alegría que debería marcar a cada creyente. Debería marcar a cada creyente. Los creyentes deberían ser conocidos por su alegría. Pero muchos de nosotros tenemos cara que alguien nos debe dinero. Esa es la cara en cual nosotros caminamos. Así somos. En vez de ser conocidos por alegría, somos conocidos porque tenemos cara larga. Ay, bueno, no voy a hablar con la hermana Baño hoy día, entonces vamos a tomar una pausa. Ella está enojada, no. Tenemos esa impresión uno del otro. Y además, el mundo tiene esa impresión de nosotros, porque caminamos con una cara larga. Por cualquier motivación, así somos. Pero nuestra alegría nos dice acá que es eterno. Y es una alegría que debería ser característica de cada discípulo. Mira lo que dijo David. Él dice, Señor, devuélveme la alegría de mi salvación. ¿Recuerda eso? Devuélveme mi alegría de mi salvación. Porque él estaba totalmente en pecado y perdió esa alegría. Ahora, cuando yo digo perdió esa alegría, no lo perdió porque es eterno. Él simplemente acá está, lo puse y lo ignoré. Porque estaba en su pecado. Es esta alegría que millones de cristianos han sido martirizados. Lee el libro de mártires y muchos de ellos en su sufrimiento están contentos de morir, arrastrados por predicar el evangelio, perder su familia, su casa, su terreno. Como vemos en Hechos 5. Los discípulos fueron que en Hechos 5, ellos fueron encarcelados por predicar el evangelio y ellos estaban felices. Amén, amén. Estoy encarcelado por predicar el evangelio. ¿Quién piensa así? ¿Quién de nosotros pensamos así? No somos muchos, pero deberíamos pensar así. Y deberíamos ser así. O cuando Pablo dijo en Romanos 5, nos alegremos en nuestro sufrimiento, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia. Alegres en sufrimiento. Vamos a Salmo 16:11. Salmo 16:11, por favor. David hablando de la herencia del justo. Es para tener un poquito de contexto. Salmo 16:11. Eso normalmente está en medio de la Biblia. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Vamos a Juan 15:11, por favor. Jesús hablando que Él es la vid verdadera. Juan 15:11. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea ¿qué? Perfecto. Vamos a Juan 17:13. Juan 17:13, uno de mis, es capítulo 17, como ya mencioné, es uno de mis favoritos capítulos. Jesús, su oración como sumo sacerdote, mira lo que Él dice. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo ¿en qué? En sí mismo. Como verdaderos creyentes, seremos conocidos por esta alegría divina en nuestras vidas. Vamos a ser conocidos por esta alegría, no solamente hoy día, sino toda la iglesia universal va a ser conocido por este gozo. Eso porque alguien nos puede hablar mal y nosotros tenemos el gozo.
Es porque alguien puede amenazar nuestra vida y nosotros, amén, voy a estar con el Señor. Porque ya sabemos que el gozo que tenemos es eterno y nadie nos puede quitar ese gozo. Nuestro gozo es firme porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Es eterno porque Jesús es eterno. Es perfecto porque está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos gozo en nuestro sufrimiento porque en Cristo nos lleva a depender más de Dios y menos en nosotros. Tenemos gozo porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque hemos sido eternamente adoptados por Dios. Podemos vivir sin esta verdad. Pero el hecho que tú no crees la verdad no significa que no es verdad. Y déjame decir eso ahora. Porque muchos de nosotros vivimos en tristeza. No somos marcados por gozo. ¿Te has notado que el pastor Eddie siempre está gozoso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La notan? Aunque diga las cosas más difíciles, él está gozoso. Y deberíamos tener ese gozo. Pasa lo que pasa en la vida, deberíamos tener ese gozo. Siempre caminamos con gozo. Porque aún si nosotros estamos pasando dificultad, Dios lo aprobó. Y aún si estamos al final de la vida, amén, vamos a estar con el Señor. Sabemos que nuestro gozo no es condicional, es incondicional. Se basa en Cristo. Que me lleva al versículo 23 y 24. Jesús recordó a sus discípulos, en el versículo 23, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Yo no voy a pasar mucho tiempo en esto porque ya vimos sobre esto. Porque es la tercera vez que Juan menciona esto del capítulo 14, capítulo 15 y ahora capítulo 16. Está diciendo la misma cosa. Pero cuando vean a Jesús resucitado de entre los muertos y reciben el Espíritu Santo que va a iniciar a la iglesia primitiva, no tendrán ninguna pregunta porque el Espíritu Santo les confirmará la verdad. Luego dice que los discípulos, una vez más, pidan cualquier cosa en el nombre al Padre, en el nombre de Jesús, y el Padre se lo dará. Y yo quiero que ustedes vean esto. Estamos pidiendo en el nombre de Jesús. No estamos pidiendo para nuestros deseos. Recuerda eso. Hasta ahora, nada ha perdido en mi nombre, dice Jesús. Piden y recibirán, pero para que su gozo sea completo. Él dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Es interesante eso. ¿Tú sabes por qué? Porque los discípulos sí pidieron cosas. Yo te voy a dar ejemplo. Dios, esas personas no te están escuchando. ¿Tú puedes enviar a fuego para destruir a esas personas? Sí oraron eso, ¿sí o no? Eso, ellos pidieron entre ellos, Dios, yo me quiero sentar a tu diestra y tú a la izquierda. ¿Puede ser? Sí, ellos pidieron. Entonces, no fue que ellos no pidieron. Ellos sí pidieron, pero iban a pedir con un corazón transformado y para la gloria del Padre. Eso es la diferencia. Cuando somos creyentes, pedimos conforme a este libro. Vamos a pedir conforme a este libro. Nos vamos a someter a ese libro. Y cuando no entendemos, vamos a someternos a este libro. Y en vez de decir, Dios, dame una casa, tú vas a decir, Dios, gracias por la casa que tú tienes en el cielo. Dame una oportunidad para predicar el Evangelio. Eso va a ser nuestra oración. En vez de decir, Dios, yo quiero mi cuenta llena. Señor, salva a mi hijo. Sálvalo. Quiebra su corazón. Jesús le dio esperanza a sus discípulos en medio de su tristeza y sufrimiento. Y nosotros tenemos la misma esperanza. Los discípulos, y acá termino, los discípulos recibieron la promesa que su dolor iba a ser transformada.
totalmente en gozo. Y nosotros tenemos una esperanza eterna. Aunque ellos no podían comprenderlo, tienen esa esperanza. Y nosotros también. Nosotros tenemos esa esperanza eterna. Tenemos esperanza de que en la enfermedad vamos a ser glorificados. Había un joven que me escribió estos días, empezó anoche, que está luchando con adicción. Y mira, está pasando ABCD. Y yo sé que está pasando por ABC porque está consumiendo drogas. Y mira lo que va a pasar durante ese proceso. Estaba pasando por tiempo de psicosis. Pasa. Pero su esperanza no estaba en Cristo. Entonces va a seguir, es un ciclo vicioso en su vida. Hasta que Cristo sea su gozo. Hasta que Él reemplaza la adicción a las drogas y abraza a Cristo, va a seguir las mismas tonterías. Entonces Él no tiene esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. No importa lo que nos pase, la muerte no importa, es esperanza para nosotros. En la lucha es esperanza para nosotros. Tenemos esperanza porque Cristo es Cristo, Dios es Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y nosotros moramos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos no cambian. No importa si vamos a pasar por hambre, no importa si vamos a pasar por la muerte. Nuestros rostros deberían estar alegres porque tenemos al Salvador. Y nosotros nos cuesta esa idea. Porque una vez más, nosotros tenemos la mala tendencia de decir, vamos a cambiar. Entonces, si algo cambia en nuestras vidas, nuestro gozo cambia. Y así vivimos constantemente. Él está diciendo que nuestro gozo nunca debería ser gastado, porque es eterno. Y yo quiero que ustedes entiendan, yo un día voy a abrazar a mi Salvador. Piensa eso. Un día, cada uno de ustedes, si son verdaderos creyentes, van a abrazar a su Salvador. Y yo anhelo ese día. Nadie me puede quitar el gozo. Nadie. Porque Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio, es mío. Yo puedo decidir ignorarlo, pero sigue ahí. Tenemos que vivir en ese gozo. Y dame decirte algo acá. Si tú no has creado en Jesús como tu Salvador, todo el gozo que tú vas a experimentar acá en esta vida, los 50, 70 años que Dios te da, sí te da eso. Ese es el máximo gozo que tú vas a tener. Porque todo ese gozo se va a convertir en tristeza en el infierno. Todo es el gozo que tú... Mira, pasa tiempo con tu familia, cásate, tenga tu trabajo. Todo ese gozo. Es el gozo que tú vas a recibir. Este mundo es el gozo que tú vas a recibir. Pero ese gozo va a terminar ¿en qué? En tristeza. Y no va a ser ninguna tristeza, va a ser una tristeza eterna. A donde aún las lágrimas de tus ojos tú no vas a tener para saciar la sed que tú tienes por estar en el infierno. Yo quiero que ustedes capten. Si no se someten a Cristo, jamás va a tener el gozo eterno. Va a tener el gozo de este mundo, pero se va a convertir en tristeza eterna. Y los discípulos, dame decirte algo para animarte. Y yo digo animar, es simplemente la realidad. Mientras más abrazamos la palabra, vamos a ser odiados. Vamos a ser odiados, vamos a ser perseguidos, nuestra familia nos va a dar la espalda, algunos de nuestros hijos van a abandonarnos, pero déjame decirte algo, toda la tristeza se va a convertir ¿en qué? En gozo. No se olvide de eso. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y entender que tenemos gozo eterno. Gozo, Señor, a donde nosotros podemos caminar en esa realidad, abrazarla, vivirla a pesar de lo que estamos pasando, Señor. Guíanos, Señor, en tu palabra, que nosotros podemos caminar en este gozo, sabiendo
que tú, Señor, es eterno y nunca cambia. Señor, danos ese gozo. Y si hay algunos acá que no son creyentes, que ellos pueden captar que cualquier gozo que ellos tienen en este mundo se va a convertir en tristeza en el infierno, Señor. Que ellos se pueden arrepentir y confiar en Jesús como su único Salvador, porque Él es el único Salvador que tú has provisto para reconciliarnos contigo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.